contarles un poco más sobre mí. Mi nombre original es Gabriela Janet Bazán Rivero, pero desde que me casé hace algunos años soy Gabriela Janet Carlson Bazán. Déjenme unos minutos, unos segundos, saludar a la comunidad de sordos en el mundo, para que me entiendan, y volveré nuevamente. Ok, yo nací en Lima, Perú. Un saludo para Perú. Y cuando nací, mi cuerpo tenía varias manchas café con leche como estas, no manchas marrones, pero el doctor dijo que eso era normal. Mi pediatra le dijo a mi mamá que eso se debía probablemente a que ella durante su embarazo había tomado muchas medicinas, entonces el problema era la pigmentación. Pero que no se preocupara porque yo era una niña saludable y todos mis signos vitales estaban bien. Y así fue. Yo tuve la niñez normal. Cuando tuve 5 años, la profesora de nuestro jardín de infancia, como le decíamos en Perú, a los centros preescolares, la profesora nos llevó a una fábrica para conocer cómo se realiza, cuál es el proceso de los chocolates. Yo estaba como todos los niños emocionada porque era como descubrir un misterio, ¿no? Existía algo antes de un chocolate. Cuando llegué a la fábrica y vi todo el proceso, desde los ingredientes, que la mayoría estaba en polvo, hasta el momento que recibí un chocolate y lo comí, pues para mí todo ese proceso era como mágico, ¿verdad? Desde algo que no había nada, no había chocolates, solamente polvo, al final conseguía un chocolate en mi mano. Entonces desde ahí yo dije, ok, voy a ser como ese tipo de persona que está trabajando acá, con estas máquinas y estos procesos, ese tipo de magia. Cuando sea grande yo voy a ser así. Pero al pasar de los años descubrí qué profesión era la más ligada a lo que quería. Entonces esa fue la semilla que fue plantada en mí para estudiar lo que estudié más adelante. Otra semilla fue plantada por mi abuela, pero eso fue ya que me plantó la esencia de mí, cómo ser una buena persona. Todo lo que ella me enseñó, me dijo, tienes que ser honesta. No, trata de no decir mentiras. Y ella era la abuela perfecta para mí. O sea, sabía cantar, sabía contar lindos cuentos, sabía cocinar, tejer, bordar, hacer panes, un montón de cosas. Para mí es perfecta. Entonces yo estaba muy apegada a ella porque todo lo que ella hacía para mí era lindo. Y me enseñó con acciones cómo debía ayudar al prójimo, cómo, no solamente hablando, sino me dijo, mejor que la gente vea que tú estás ayudando en vez de decirle a alguien que ayude, ¿no? Hazlo tú. Bueno, seguí creciendo, me iba a la escuela, era buena alumna. Y otra influencia que causó en mí fue el hacerme miembro de los Boy Scouts. Específicamente de Lima 114, el grupo Scout Lima 114. Y un saludo para ellos, Daniel Comboni, el grupo, porque me enseñaron cómo trabajar en equipo, conseguir objetivos juntos. Trabajábamos en equipo y también entre los lemas estaba siempre hacer lo mejor, siempre estar siempre listos y servir, porque las cosas que ellos decían y también con acciones nosotros hacíamos era ayudar
a la comunidad, a la sociedad, país, para servir como en sus lemas y estar siempre listos para eso. Yo cuando al poco tiempo de retirarme de los scouts, que estuve ahí desde los 9 hasta los 15 años, poco tiempo terminé la secundaria y yo ya sabía, ya con todo lo que había averiguado y todo lo que había aprendido, estaba decidida a estudiar ingeniería industrial. Entonces me preparo para dar mi examen de admisión y lamentablemente al primer intento no logré ingresar, pero no me preparo al segundo examen. Y un mes o 3 semanas antes de dar el examen, me dicen que mi abuela había fallecido. Mi abuela, que era mi mentora, que era mi ejemplo, que ella había puesto todos los cimientos en mí. Yo sentía que se estaba yendo con ella. Y aparte me sentí que la había traicionado porque ella no me vio ingresar a la universidad. Cuando ingresé, ya sentí que estaba pagando la deuda que la tenía ella y sentí que ella estaba conmigo. Entonces yo entré a la universidad, tenía la mochila llena de inquietudes, de cosas que había aprendido de mi abuela, de mi infancia, de los scouts. Y cuando entré a la universidad me di cuenta que ese era el lugar perfecto para que yo pudiera aplicar todo lo que había aprendido hasta ese momento. Y vi que la universidad me ofrecía muchos espacios para aplicar todo eso. Aparte de estudiar, había espacios para que yo pudiera hacer voluntariado, para que trabajara con otros estudiantes, o sea, trabajar en asociaciones, o sea, donde creíamos que teníamos que defender los derechos de los estudiantes, que teníamos que velar porque se mejoren los servicios en la universidad. Y entonces integré federaciones y fui representante estudiantil dentro de la universidad para defender a los estudiantes. Aparte de eso, encontré otro grupo de gente, de alumnos, que me decían: ok, ya estamos ayudando acá en la universidad, ahora preocupémonos por el país, porque el país estaba pasando por problemas políticos. Entonces hay que formar grupos para debatir y construir nuestras ideas. Entonces yo estaba muy activa en ese tiempo y en la universidad. Me sentía también energía, pero llegó un tiempo en que yo comencé a sentir frecuentes dolores de cabeza, problemas para caminar, estaba perdiendo la audición. Después de un año con esos malestares, un doctor me dice: tú tienes neurofibromatosis o NF y es el tipo 2. Tú tienes muchos riesgos de morir porque el tumor que tienes en la cabeza está muy grande. Entonces, pero si sobrevives vas a terminar desfigurada, completamente sorda y parapléjica, no vas a poder caminar. Mis 24 años me dijeron eso y yo pues estaba destrozada emocionalmente. ¿Y qué es la neurofibromatosis? Que yo tengo que son las siglas con NF. La neurofibromatosis es un desorden genético que ocasiona que a lo largo del sistema nervioso se desarrollen tumores. Felizmente ahora hay más organizaciones como la Neurofibromatosis Midwest, en la que yo colaboro para investigar, para que se investigue, se encuentre la causa o una cura de la enfermedad y se den tratamientos y mejor educación a los pacientes. Así como esto sucede con otras enfermedades desconocidas también. Entonces eso fue el 2004. Pero también me dijeron que una de las causas o características son las manchas de café con leche. Pero entonces cuando yo nací, ¿por qué el doctor no dijo eso? Es que eran los años 80. La enfermedad era más desconocida de lo que es ahora. Pero felizmente la ciencia está avanzando, ¿no? Entonces yo con miedos, como normalmente
como pasa a otros estudiantes me han contado, que también dejan la universidad. Yo me esforcé por regresar y terminar la carrera, era mi sueño desde que tenía 5 años. Lo hice, logré hacer eso. Si tú haces una situación parecida, te digo, tenemos que seguir de paso por paso, pero no pierdas tus sueños, no pierdas esperanzas. Entonces terminé la carrera, luego estuve trabajando en Perú unos años y luego me mudé a Estados Unidos. Y acá en Estados Unidos, pues, como todo inmigrante, tuve que aprender a hablar inglés, a estudiar, porque yo solo tenía un inglés básico. Estuve trabajando temporalmente en algunos lugares porque ya mis problemas de salud me estaban afectando. Y en uno de esos trabajos, pierdo el trabajo y decido estudiar una carrera, hacer una maestría para conseguir otra herramienta que me permita conseguir un trabajo más estable. Al poco tiempo de iniciar estudios me dicen que había un tumor en mi vista que me estaba causando ceguera. Entonces con mi novio, en ese entonces, decidimos hay que acelerar los planes de matrimonio y hay que casarnos antes que te sometas a la radiación para tratar tu vista. Así lo hicimos. Mi abuelo falleció a los pocos meses después de casarnos. Me radiaron, felizmente se detuvo hasta ahora el crecimiento del tumor. Mi vista no ha mejorado, pero al menos se ha detenido, ¿no? Meses después de que nos casamos y antes de cumplir un año de nuestro aniversario, me enteré que mi papá fallece. Fue inesperadamente. Fue un dolor muy fuerte para toda la familia. Y a mí me causó profunda depresión, porque mi papá siempre era el que nos apoyaba, que a todos sus hijos nos apoyaba en cualquier cosa que hiciéramos, proyecto productivo, él estaba ahí, a mí me incentivaba para seguir viviendo, seguir luchando por mi vida. Pero cuando yo me enteré que él murió, pues a mí las ganas se me habían ido, ya no estaba quien me animaba. Y luego me enteré que la hija de una amiga también había fallecido. La chica tenía 23 años, tenía nefrofibromatosis también. Entonces sentí que la muerte a mí me estaba rondando y que ya no tenía sentido para mí seguir viviendo, hasta el final me iba a morir. Afortunadamente se presentó la oportunidad de ir a Perú. Allá recuperé mis energías porque vi a mis amigos y a mi familia. Entonces eso me dio a mí, me ayudó a entender que la vida sí tiene sentido, que posiblemente no haya otra vida, o si es que la hay no lo sabemos, pero es aquí ahora, que hay que ser felices, que aprovechar nuestro tiempo que estamos acá. O sea, la vida sí tiene sentido. Luego, después de hacer reflexión, mi amiga lloraba y estaba triste porque su hija había fallecido y también decía que la vida ya no tenía sentido. Y ahí le dije todas las ideas que estaban en mi cabeza, pero cuando se lo dije, se lo escribí, fue la primera vez que yo leí eso. En la vida, y ahora se lo digo a ustedes, lo quiero compartir, en la vida tenemos grandes amores que son tan fuertes que creemos que ya son parte de nosotros, que están con nosotros y decimos, no, si tú ya no estás, mi vida ya no tiene sentido. Entonces queremos morirnos también. Yo le dije, no es cierto. O sea, eso no puede ser porque desde que nosotros nacemos hasta que nos moramos siempre vamos a estar separados. O sea, cada uno hace su vida, cada uno está bien. O nos esforzamos por nuestros hijos, quizás por nuestros padres, nuestros amigos, nuestros amores.
pero eso no quiere decir que tengamos que morir o esperar la muerte. O sea, debemos seguir con nuestros sueños, porque lo que en sí no tiene sentido es que vivamos amargados, vivamos pensando que ya nada tiene sentido, cuando tenemos muchas cosas por hacer, que el mundo lo necesita. Y así discapacitados o deshabilitados, podemos seguir soñando, seguir aspirando en las cosas lindas que tiene la vida. Yo les comparto esto y les digo que seamos positivos, seamos felices y nos vemos en la próxima. ¡Chao!